Buenas noches a todos y bienvenidos a todos los que pueden estar en este en vivo y también a los que están viendo esta grabación. Esta es nuestra última sesión del taller de Mente Renovada. Fue un taller de 9 sesiones. Entonces, si tú no tuviste oportunidad de ver alguno de las sesiones, te invito a que veas las grabaciones, las tenemos ahí en YouTube. Te lo podemos compartir si no lo tienes por ahí también, para que puedas seguir. Cada sesión tuvo una profundidad de temas muy, muy importante que te ayuda para todo el proceso de la mente renovada, ¿verdad? Entonces, es bien importante que tomes todas las sesiones. Ahorita solamente vamos a dar estas sesiones de conclusión, ¿verdad? De este taller. Y bueno, pues antes de empezar, me gustaría que pusiéramos este tiempo en las manos de Dios para que Dios sea el que hable, ¿verdad? Señor Jesús, en estos momentos te damos muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, por lo bueno que tú eres, Padre. Gracias, Señor, por cada una de las personas que estamos en este taller, Señor, conociendo más de ti, más, Señor, sobre este proceso, Señor, de cómo tener esta mente renovada, Señor. ¿Cómo quieres que nosotros pensemos como tú, Señor? Te pido, Señor, que en estos momentos quites todas distracciones, quites todo, Señor, perturbación y que tú hables directamente a los corazones de las personas que están viendo este video, Señor. En el nombre de Jesús yo te doy gracias. Amén. Amén. Y bueno, pues ya saben, hoy no es la excepción. Si tienen alguna duda o algo, me pueden interrumpir, o si no, más después al final vamos a estar teniendo una sesión de preguntas y respuestas. Lo más importante, como siempre, es que tengan ahí sus notas para que las puedan complementar y su Biblia, para que puedan estar viendo todas las citas que vamos a mencionar en esta última sesión. Vamos a darle un repasito nomás rápido para que estemos todos con la información bien fresca, ¿verdad? En este taller, como les estaba diciendo, tuvimos varias sesiones que profundizamos mucho en varios temas que nos ayuden a todo el proceso de la renovación de nuestra mente, ¿verdad? Al principio vimos que es bien, bien importante cómo administrar nuestros pensamientos, ¿verdad? Que tenemos que tener, yo le digo, el portero, ¿verdad? El portero ahí trabajando para saber cómo administrar, si son pensamientos de Satanás, reprenderlos, rechazarlos y echarlos fuera en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y porque si un pensamiento se apodera de nuestra mente, de ahí ya empezamos mal, ¿verdad? Entonces eso fue lo que vimos en la primera sesión, cómo poder tener ese discernimiento, ¿verdad? Desde nuestros pensamientos, que ahí son los primeros ataques, los primeros dardos vienen de ahí. Por eso es súper, súper importante poder tener esta administración todos los días y todo el tiempo, ¿verdad? Que ese portero esté trabajando las 24 horas, no puede estar descansando, porque apenas descansa y ya valimos, ¿verdad? Entonces, eso aprendimos. También ahora ya sabemos, ¿verdad?, que todas las cosas operan para nuestro bien, aún las decisiones equivocadas, Dios las utiliza para nuestro bien, ¿verdad? Que aunque nuestros sueños se ven frustrados, sus propósitos para nuestro bien se cumplen, ¿verdad? Y también hemos aprendido ahora cómo encontramos sentido al dolor, al sufrimiento, al pecado actual, y vemos cómo Dios redime todo eso, ¿verdad? También aprendimos acerca de la perspectiva espiritual en la realidad, ¿verdad? Que no nada más es esto físico,
sino que también existe un mundo espiritual donde hay ángeles, donde hay demonios. Atrás de todo está Dios, ¿verdad? Utilizando y moviendo todas las piezas, ¿verdad? Ante la condición del hombre que es pecaminosa, ¿verdad? Y que vemos que todos los que no conocen a Dios son rehenes, ¿verdad? De Satanás. Y entonces va a venir juicio contra ellos, ¿verdad? También, si no se arrepienten. Entonces, aprendimos también que tenemos una perspectiva eterna, ¿verdad? De las cosas que nos llevan a menospreciar esta vida por lo que vemos a futuro, ¿verdad? Son más importantes las cosas, la gloria eterna que vamos a tener que las cosas que podemos tener en esta tierra, ¿verdad? Esta tierra son temporales las cosas, entonces es bien importante que todo tú lo veas con la perspectiva eterna, que es la perspectiva de Dios. Y sobre todo, ¿verdad? Hemos aprendido que obtener sabiduría para todas las áreas de nuestra vida es súper primordial, ¿verdad? El saber cuál es la voluntad de Dios para todas las áreas de tu vida, no nada más para una, sino para todas. Y todo viene en este hermoso libro, ¿verdad? La palabra de Dios. Aquí viene todo escrito, que es súper, súper importante tener ese conocimiento para que entonces tú puedas saber cómo tienes que actuar, cuál es la voluntad de Dios para cada área de tu vida, ¿verdad? Para tu matrimonio, para cómo ser un buen padre, cómo ser un buen esposo, una buena esposa, cómo ser una buena hija, un líder, ¿verdad? Desarrollar tu propósito de la manera que Dios quiere, ¿verdad? Todas esas cosas están en este libro. Y bueno, también la sesión pasada vimos los patrones de pensamiento, ¿verdad? Cómo funciona nuestra mente, cómo ya tenemos establecidos varias canales, ¿verdad? Que hay ahí en nuestro cerebro de todo lo que hemos estado aprendiendo durante nuestra vida, pero son cosas, patrones que no todos son buenos y agradables a Dios, y por eso la mayoría son de la vieja forma, ¿verdad? Que es pecaminosa, que aprendiste mientras que no estabas en los caminos de Dios. Entonces, ahora que estás, que ya eres hijo de Dios, no puedes seguir haciendo esas cosas, ¿verdad? Ahora tienes que ver y con el conocimiento poder ver qué es, cómo tienes que actuar, qué cosas tienes que cambiar, repetirlas, aplicarlas. No nada más, sí, bueno, ya me sé la Biblia, ¿verdad? De eso nada te sirve. Hay personas que se saben la Biblia de atrás para adelante y están muy mal, ¿verdad? Entonces hay que aplicarlas repetidamente, para entonces que se forme un patrón de pensamiento correcto, ¿verdad? Y bueno, eso es prácticamente los temas que hemos estado aprendiendo en todo el taller. Y con esto, con todo este conocimiento, lo que te lleva es como que a que ya no tengas esa actitud de víctima, ¿verdad? Que, como les decía yo, arruina la pity party, que es como que hay el hacerte la víctima, la autocompasión, ¿verdad? Ya no te queda, ya con toda esta información, ya no te queda hacerte la víctima ante ninguna circunstancia, porque ahora con todo esto que has estado aprendiendo en este taller, estás por encima de todas estas circunstancias, ¿verdad? Cualquier cosa que Satanás quiera venir a hacer en contra tuya, ya puedes tener tú la actitud correcta, que es la actitud de Dios, ¿verdad? Y en esta sesión, lo que vamos a ver es, vamos a ver qué es lo que implica tener una mente renovada, ¿verdad? Que no es lo que nos falta. Y bueno, vamos a empezar, porque la Biblia cuando te dice que, cuando habla de la renovación de la mente, no es como que sea una opción, ¿verdad? No es como que, ay, bueno, te recomiendo que renueves tu mente, ¿verdad? O a ver, si tú quieres, puedes renovar tu mente. No, ¿verdad? Es
o si gustas hacerlo. No, no te está diciendo así. Te está ordenando. Este es un mandato de que debes de renovar tu mente, ¿verdad? No es algo opcional, es algo que tienes que hacer. Dice en Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, ¿verdad? Esto es una ordenanza, no es una opción, ¿verdad? Y esto va a tomar tiempo, va a tomar, yo creo que toda tu vida para llevar a cabo esto, porque como lo hemos visto, es un proceso. No es algo que se haga de la noche a la mañana, ni que se haga así, oren por mí y ya tengo mi mente renovada. No, es un proceso, ¿verdad? Vemos en Efesios 4:21-23 que dice, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes, ¿verdad? O sea, aquí es como que deja que el Espíritu Santo renueve tus pensamientos, ¿verdad? Que eso es súper importante. Tú no lo puedes hacer solo. No es como que, yo voy a hacer este proceso yo solo. Para tú llegar a este punto, primeramente, debes de ser un hijo de Dios, ¿verdad? Que ya hayas recibido al Señor Jesús en tu corazón, porque en el momento que tú recibes a Jesús, al Señor Jesús en tu corazón, es donde entonces tienes la ayuda del Espíritu Santo. Sin la ayuda del Espíritu Santo, tú no lo puedes hacer solo, ¿verdad? Y como dice en este versículo, tú tienes que dejar al Espíritu Santo que te renueve esos pensamientos y esas actitudes. No es como que tú lo vas a, ya no voy a pensar así, no, nomás dices y ya. No, 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 así no trabaja, así no funciona. Es con la ayuda del Espíritu Santo. Y aquí más que nada, Pablo nos dice aquí en Efesios que pues no le estorbemos, ¿verdad? Que dejemos que el Espíritu Santo haga su trabajo y que nos renueve esos pensamientos, porque hay veces que nosotros mismos no lo dejamos, ¿verdad? Y no permitimos que haga esa renovación en nosotros. Entonces, como yo siempre digo, flojitos y cooperando para que te vaya mejor, ¿verdad? En Efesios 4:17-18 dice, esto pues digo que requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, ¿verdad? Ya tú no puedes andar como los demás. Ya ahorita ya tú tienes este conocimiento y aparte tú requieres tener el conocimiento de Dios para que tú puedas tener una actitud correcta para cualquier circunstancia, cualquier prueba, cualquier cosa difícil que tú pases, ¿verdad? Porque si no tienes este conocimiento, cualquier tormenta te va a tumbar, porque no vas a saber cómo actuar. Pero más sin embargo, cuando tú tienes la actitud correcta, en medio de una tormenta severa, o más difícil, tú vas a estar por encima de esta circunstancia, de cualquier circunstancia, ¿verdad? Y no solamente el proceso de la mente renovada te va a ayudar a cambiar la actitud, sino junto con este conocimiento que tú vas adquiriendo al leer la Biblia, ¿verdad? Puede reducir los efectos negativos del pecado, como ya lo hemos visto anteriormente también. Y por medio del conocimiento puedes hacer tú cuál es la voluntad de Dios para tu vida, ¿verdad? Pero todo esto implica, es parte de tener la mente renovada, es parte de este proceso, ¿verdad? El proceso que tú vas adquiriendo al estar leyendo la Biblia, ¿verdad? Por eso mucho énfasis en tus tiempos de lectura bíblica dentro de tu devocional, ¿verdad? Es súper, súper importante tener este conocimiento.
si no tienes conocimiento, eres muy fácil de que te derrumben, ¿verdad? Que te derrumbes porque no vas a saber cómo actuar, ¿verdad? Y bueno, habíamos dicho que esto es súper necesario, este proceso de renovación es súper necesario. ¿Se acuerdan que les había dicho al principio que era súper importante? Porque cuando tú tienes una mente renovada, te ayuda a mantener la sanidad emocional que tú ya tienes, ¿verdad? Si tomaste el taller de sanidad emocional, sabes cómo lidiar con todas las heridas que te hacen continuamente. Pero si tú no tienes una mente renovada, te puedes volver a perder y puedes volver a herida, que esas emociones se apoderen, ¿verdad? De esas heridas que tú tienes en tu corazón se apoderen de tu mente y entonces, porque las ves como un humano y no con la perspectiva de Dios. Entonces, es muy, muy importante para mantener tu sanidad, pero también es muy necesario porque la forma en la que el mundo piensa, la forma en la que ve la vida está mal, ¿verdad? En este mundo, ¿verdad? Como tú estabas viviendo, pues venimos todos como que con un chip, ¿verdad? Que no, cuando no conocemos a Dios, ¿verdad? Esa mentalidad del mundo está mal. Entonces es necesario tener este proceso de renovación, como dice en Efesios 4, 17 al 23, ¿verdad? Que Dios te dice ahí, arrepiéntate, ¿verdad? Porque la forma que tú estás pensando está mal y debes cambiar tus creencias, ¿verdad? Debes de cambiar la forma que ves la vida de acuerdo a la palabra de Dios, a lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Normalmente, digo, ya lo hemos visto en todo esto, hemos adoptado más que, ya sea por cultural, ¿verdad? Por la forma de vivir de nuestra familia, por las personas que nos rodeamos, adaptamos cosas y como pensamos que todo el mundo las hace, pensamos que está bien, pero no. O sea, tenemos que ver y que Dios escudriñe cada cosa, cada palabra, cada cosa que tú habitúas a hacer, si realmente eso le agrada a Dios o no, ¿verdad? Mientras tú pienses como la gente del mundo, vas a actuar como la gente del mundo, ¿verdad? Y Dios, a través de su palabra, nos enseña a una mejor forma de pensar, una mejor forma de hacer las cosas, ¿verdad? Para que entonces tú puedas vivir una vida, un estilo de vida superior, ¿verdad? En el mundo, por ejemplo, te dice, ay, bueno, si empiezas a tener problemas en tu matrimonio, ¿verdad? ¿Qué te dicen tus amigas del mundo? No, pues véngate o hazle lo mismo o divórciate, ¿verdad? Encuentra la salida fácil, pero no, o sea, Dios nos enseña otra cosa completamente diferente, ¿verdad? Otro paradigma. Entonces, así como en esa área, en todas las áreas, todas las respuestas las encuentras en este libro, ¿verdad? Entonces, es importante que tú tengas es necesario que tú tengas esta renovación de la mente porque simplemente lo que está en el mundo está mal, ¿verdad? No, va en contra de lo que dice la palabra de Dios. Otra razón por la cual es necesaria es para vivir la vida que Dios quiere para nosotros, ¿verdad? Dios te pide que seas a la imagen de Él, ¿verdad? ¿Y cómo puedes ser a la imagen de Él si tú sigues haciendo o pensando como los del mundo, ¿verdad? Pues no, nunca vas a poder. Entonces, para ser a la imagen de Dios tienes que actuar como Cristo. Y para esto tú tienes que pensar como Él, ¿verdad? Como dice en Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si tú no tienes una mente renovada, no vas a saber cuál es esa voluntad buena y agradable, perfecta para tu vida. No la vas a saber porque no es esa voluntad viene en este libro, ¿verdad? Y si no tienes ese conocimiento, si tú no tienes esa mente renovada, nunca vas a saber cuál es la voluntad de Dios para ti. Efesios 4:13 también dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios,
a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es nuestra meta, ¿verdad? Poder llegar a ese varón perfecto, pero todos estamos en un proceso, ¿verdad? No va a ser de una forma instantánea, ¿verdad? O mágica, ¿verdad? Acuérdense de los patrones del pensamiento, ¿verdad? Todos tienes que repetirlo, tienes que aplicarlo para que entonces pueda, es un proceso, ¿verdad? No es como que, ay, vas con el pastor y pastor, ore por mí para que Dios me cambie mis pensamientos y ya te vas a tu casa y ya vas a pensar diferente. No, todos quisieran que pasara así, ¿verdad? Todos quieren así como que microondas, todo instantáneo, todo así rápido, pero no, es un proceso que tú tienes que pagar el precio, invertir tiempo, poner de tu parte y sobre todo con la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Es un cambio de mentalidad, pero con la ayuda del Espíritu Santo en tu vida, tú lo puedes hacer, ¿verdad? Poco a poco. Con esto experimentas la vida en abundancia que Él nos ofrece, ¿verdad? La sanidad, la libertad, la bendición para tu vida. Todas esas cosas que Dios quiere para sus hijos, tú la puedes experimentar, pero con una mente nueva. Con una mente vieja, es muy difícil que tú la puedas disfrutar, ¿verdad? Entonces, por eso es bien, bien importante que tú tengas una mente nueva en Dios, completamente nueva, renovada. Entonces, como dice en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, para que no le des permiso a Satanás a hurtar, matar y destruir tus bendiciones, es importante que tú tengas esa mente renovada, para que veas las cosas con la perspectiva de Dios. ¿Cómo es que Dios trabaja? ¿Cómo es que Dios actúa? ¿Verdad? ¿Cómo es que Dios actúa aún en las situaciones que tú no sabes, o sea, ni por qué están pasando en tu vida, ¿verdad? Que no le encuentres una razón de ser. Dios sí, Dios tiene un propósito para cada una de las cosas, pero si tú no tienes esa mente renovada, es muy difícil, ¿verdad? Que puedas experimentar esa plenitud en Dios. Entonces, bueno, la tercera cosa por la cual es necesario es para que entendamos a Dios, ¿verdad? Y va junto con lo que yo estaba diciendo. No puedes entender a Dios con tu mente humana, tu sabiduría, ¿verdad? Con el paradigma actual que tú has estado viviendo durante toda tu vida, ¿verdad? Sin conocer a Dios. La única forma para apreciar y hallarle sentido a cómo actúa Dios, que sabemos que Dios actúa en diferentes formas, en diferentes cosas, raras formas, ¿verdad? Que nuestra mente es muy finita para entenderlo. La única forma para poder entenderlo es cambiando nuestra forma de pensar, ¿verdad? Como dice en 1 Corintios 1, 18 al 25. Me explico, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época no ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo, ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no la conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen? Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. O sea, aquí vemos, ¿verdad?, cómo para muchos, ¿verdad? Para muchos, con nuestra mente humana, es muy difícil entender, ¿verdad? Cuando tratas de entender las cosas de Dios con tu mente humana, la sabiduría de Dios, en cómo Él actúa, cómo Él hace las cosas, te parece realmente una locura, ¿verdad? Porque en tu paradigma terrenal, en tu paradigma humano, jamás podrás entenderlo, ¿verdad? Entonces, este mensaje, continuó en el mismo versículo, este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles, pero para los que Dios ha llamado,
Lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana, ¿verdad? Entonces, cuando tú renuevas tu mente, vas a poder entender a Dios. Si no, de lo contrario, no nada más no vas a entender por qué pasan las cosas o cómo Dios actúa, sino lo vas a culpar a Dios, ¿verdad? Que muchas veces eso hacemos. Cuando, ay, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Verdad? Y le echamos la culpa a Dios de las cosas malas que nos pasa. Entonces, más sin embargo, cuando tú tienes una mente renovada, tú tienes el conocimiento, tú tienes la perspectiva de Dios y entonces puedes entender por qué cierta circunstancia pasa, ¿verdad? Incluso hay veces que, cuando, por ejemplo, yo les digo, yo viví, ¿verdad? Muchas cosas, pues en mi vida, ¿verdad? Antes de tomar ese taller, ¿verdad? Ya cuando tomé ese taller y tenía este conocimiento, ¿verdad? Que la verdad, por más que yo había estado toda mi vida en la iglesia, pues no tenía este conocimiento, ¿verdad? Porque no son temas que lo expliquen así, de esta manera, ¿verdad? En las iglesias. Entonces, hasta que no tuve este conocimiento y pues Dios hizo este proceso de renovación de mi mente, pude entonces entender a Dios muchas de las circunstancias difíciles de mi vida que pasé y por qué pasaron todas esas cosas, ¿verdad? Pero hasta después, mucho después, muchas veces en todo lo que pasé, pues no encontraba una explicación, la verdad. No, nunca culpé a Dios, pero no encontraba una explicación lógica para lo que me estaba pasando. Hasta que pude tener este conocimiento y también una renovación, sobre todo de mi mente, pude ver las cosas con la perspectiva de Dios, ¿verdad? Y pude encontrar entonces sentido a cuál era la voluntad de Dios, que es buena, perfecta. Definitivamente la voluntad de Dios es perfecta para nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, necesitas este conocimiento para poder entender muchas de las cosas que han pasado o estás pasando, ¿verdad? Con la renovación de tu mente. En Isaías 55, del 8 al 9 dice, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos de sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos, ¿verdad? En 1 Corintios 2:16 también dice, pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Entonces, tú tienes que tener esa mente de Cristo, esa mente renovada. No puedes seguir con la misma mentalidad de siempre. Sí, tienes que tener esta mente renovada para poder pues entender todo, ¿verdad? Entender a Dios, ¿verdad? Dios te invita a que lo conozcas, a que experimentes una vida en abundancia, pero para esto tú requieres de una mente renovada, porque si no en vez de tener una vida en abundancia, vas a tener una vida frustrada, así, o sea, porque vas a querer encontrar una explicación, una respuesta y no las vas a encontrar, como yo estuve mucho tiempo. Hasta que no hubo una renovación en mi mente, como que me cambió el chip y entonces pude ver todo bajo la perspectiva de Dios, ¿verdad? Bajo la voluntad de Dios. Entonces, por eso es que Dios nos invita a que tú hagas lo mismo, ¿verdad? Pero bueno, ya con todo esto ya digo, nomás es una recordada porque de alguna manera todo esto ya lo tocamos anteriormente, ¿verdad? Pero pocos se dan cuenta de lo que realmente implica cuando tú ya tienes una mente renovada, ¿verdad? Implica varias cosas. Una es cambios en tu persona, ¿verdad? No es nada más aprender aquí tus notas y la Biblia y todo, ¿verdad? Como cultura general, ah, qué padre, qué bonito, ¿verdad? No, sino también implica creerla, implica adoptarla y sobre todo practicarla, ¿verdad? Y eso se va a ver reflejado
en tu persona, en tu forma de hablar, ¿verdad? Como dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, ¿verdad? Tú ya no vas a poder hablar como los del mundo, ya no vas a poder seguir diciendo, tener los mismos pensamientos y hablando igual que los del mundo cuando tú tienes una mente renovada. Dice Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debes de responder a cada uno, ¿verdad? Ante una situación, tú no puedes reaccionar como reaccionan en el mundo, como antes reaccionabas, ¿verdad? De forma iracunda o sin amor, sin compasión, sino ya con una mente renovada se tiene que reflejar en tu forma de hablar, ¿verdad? Y también en tu forma de vivir, en tu forma de actuar. Tú ya no puedes definitivamente vivir o actuar igual que los del mundo, ¿verdad? Igual que antes, ¿verdad? Debe de haber una renovación también en eso. Primera de Juan 2:6 dice, el que dice que está en él debe de andar como él anduvo, ¿verdad? Y esto es lo que produce este conocimiento. No es solo para que, como decía ahorita, tomes notas, sino también para practicarlos. Y eso implica un cambio en tu persona, ¿verdad? Pero también lo que implica, ¿verdad? Va a haber rechazo, crítica e intimidación del mundo, ¿verdad? ¿Por qué va a pasar esto? Porque simplemente tú ya no encajas ahí en el mundo. Ya ellos ya no te entienden, ¿verdad? Eres como que el raro, el patito feo, ¿verdad? Ya no hablas de vanidades ni cosas superficiales. Ya no te quejas por las cosas que ellos se quejan, ya no valoras lo mismo que ellos, ¿verdad? Las conversaciones ya no giran alrededor del nuevo carro que se compran o de la casa o del trabajo o de lo que quieren, ¿verdad? Las vacaciones o del chisme, ¿verdad? Del nuevo chisme de la semana. No, tú ya no estás en esas cosas, ¿verdad? Y entonces ya te ven como raro, ¿verdad? Por no compartir la misma opinión o los mismos valores, ¿verdad? Te tacharán como homofóbico, ¿verdad? Ahorita, o como racista, que eres un racista, que eres un intolerante, que eres un fanático, ¿verdad? Que eres el aleluya del grupo, ¿verdad? Y entonces empieza a haber rechazo y crítica por parte del mundo, ¿verdad? Pero esto ya estaba escrito en la palabra de Dios, como dice Juan 17:14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Sabemos que estamos aquí de pasada, pero no pertenecemos a este mundo, ¿verdad? Por eso no nos podemos comportar como los de este mundo, ¿verdad? En primera de Pedro 4:4 dice, no es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no participan en las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. Por eso los calumnian, ¿verdad? Hasta van a hablar a tus espaldas, ¿verdad? Va a haber oposición, va a haber muchas cosas, ¿verdad? Que van a empezar a hacer o hablar por cómo estás cambiando, ¿verdad? Y eso es importante que tú sepas que va a pasar, ¿verdad? Porque la gente empieza a notar cuando tú empiezas a actuar diferente, a hablar diferente, a ya no hacer, si antes te gustaba el chisme y ahora ya no, wow, o sea, ¿qué le pasó, verdad? Ahora ya no voy a tener con quién chismear, ¿verdad? Cosas así. Entonces ya empieza a ver como que ya no encajas, ¿verdad? Ya no encajas en los mismos círculos, ya porque tú quieres hablar aparte de otros temas, ¿verdad? Ya no quieres hablar, si antes hablabas de chisme, bueno, ya no quieres chismear, ahora quieres hablar de otras cosas, ¿verdad? Que de Dios, de tu ministerio, de otras cosas, ¿verdad? Ya eso ya no te llama la atención, ¿verdad? Entonces tú también como que te vas separando de ellos, ¿verdad? En primera de Juan 4, del 5 al 6 dice,
Ellos, hablando de los falsos profetas, son del mundo. Por eso hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios. Todo el que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño, ¿verdad? Nosotros hablamos ya desde otro punto de vista y es normal que te vayan a rechazar. No te van a escuchar, ¿verdad? Tus amigos ya te van a tratar de loco, ¿verdad? Por lo que tú tienes, por lo que tú llevas dentro, ¿verdad? Y como dice en 1 de Juan 3:13, hermanos, no se extrañen si el mundo los odia, ¿verdad? Ahí te lo está poniendo claramente, no te extrañes si el mundo te odia, si el mundo te rechaza. Es más, yo le aumentaría ahí, preocúpate si el mundo te ama, ¿verdad? Ahí, si el mundo te ama, es porque algo ahí como que no está bien contigo. Ahí, esas son mis palabras. Pero digo, porque es la verdad. Cuando eres popular entre las personas del mundo y todos te quieren y todo así, pues, es porque algo estás haciendo ahí que a ellos les gusta, pero que a Dios no, ¿verdad? Entonces yo te pregunto, ¿a quién quieres agradar? ¿A Dios o al mundo o a los hombres? ¿Verdad? Entonces, es importante que tú tengas esto en mente. Cuando tú empiezas a tener esa renovación, va a implicar este rechazo, esta crítica, burla de parte del mundo también, ¿verdad? Y dice en Juan 15:18, si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los querría como a los suyos, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Recuerden lo que les dije, ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. O sea, eso así como que ni más claro, ¿verdad? Justo resume tratando de decir, ¿verdad? Este cambio, cuando tú tienes este cambio de paradigma, este cambio de mente, este cambio de cómo ves las cosas, ¿verdad? Que ya no las ves con tu mente humana, sino con la mente de Dios, entonces hace que ya no encajes en este mundo, ¿verdad? Y mientras que tú vas avanzando en este proceso, porque acuérdense que es un proceso, ¿verdad? Mientras que tú vas avanzando en este proceso de renovación de la mente y vas obteniendo la mente de Cristo, ya vas a empezar a ver las cosas con su perspectiva y con la lupa, ¿verdad? Con otra lupa, tú vas a ir adquiriendo más oposición contra ti por parte de este mundo. Pero de repente, ¿verdad? También va a ser esta misma oposición por parte de la iglesia, ¿verdad? Irónicamente, también pasa este problema con la iglesia, ¿verdad? Y eso no me estoy refiriendo nada más en la iglesia donde tú vas, sino en la iglesia, el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Toda la iglesia, ¿verdad? Hay veces que nosotros decimos, bueno, pues mi principal, yo no tengo problema con los del mundo porque pues yo ni me junto con ellos, mi principal círculo de amigos y de amistades es la iglesia, ¿verdad? Entonces, pues yo no voy a enfrentar eso. Pues hay veces que desgraciadamente sí, ¿verdad? También se da entre los hermanos, entre los mismos cristianos, ¿verdad? Llega un punto en la renovación de tu mente en el que empiezas a cuestionar y dejar de hacer cosas que aún se dan entre los cristianos, pero no son, son solo tabús o son solo tradiciones y doctrinas de hombres, ¿verdad? No son realmente cosas que vengan en la Biblia. Como lo practican en esa iglesia, pues todo el mundo lo hace, pero eso no quiere decir que sea bueno o sea algo bíblico, ¿verdad? Y entonces cuando tú empiezas a cuestionar, oye, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué hacen lo otro? Bueno, empiezan como que, oye, no, espérate, ¿verdad? Y empiezan también a rechazarte y a criticarte, ¿verdad? Y esto va a ir avanzando mientras que tú vayas teniendo este proceso de renovación de la mente, ¿verdad? Cuando tú lees la Biblia y ves pasajes bíblicos que nadie los está haciendo, nadie los está obedeciendo, tú crees que, bueno, pues no aplica, ¿verdad? A eso tú creías cuando no tenías este conocimiento, pero ahora que ya lo tienes,
empieza a ver, oye, pero pues aquí en la Biblia dice esto, hay que aplicarlo. Si dice la Biblia, es porque Dios quiere que lo hagas, ¿verdad? Y el hecho de que tus hermanos no lo hagan no quiere decir que no aplique, ¿verdad? O que ya pasó obsoleto, pues no, porque sabemos que Dios es el mismo de ayer, hoy y será siempre el mismo, ¿verdad? No va a cambiar, ¿verdad? Entonces, tienes tú que obedecerlo, tú obedeces sus mandamientos porque tú lo amas, ¿verdad? Y cuando empieza a ver esto, pues empieza a haber también oposición entre los hermanos porque te empiezan, oye, pero ¿por qué te pegas tanto a la Biblia? No tienes que ser tan estricto o cosas así. Porque ya la iglesia, desgraciadamente, en general, yo estoy hablando en iglesias general, ya se está viendo, hay iglesias muy light, ¿verdad? Que digamos que no se apegan tanto a la Biblia, y empiezan a como que hacer puntos ciegos en diferentes pasajes de la Biblia para que la gente no se les vaya, ¿verdad? Y para poder retener a la gente, desgraciadamente hay muchas iglesias que prefieren no tocar ciertos temas y hablarles bonito, no hablarles con la verdad, para tener mucha gente en su iglesia, ¿verdad? Y bueno, el hecho que no lo obedezca no quiere decir que no aplique, ¿verdad? Si tú ya tienes este conocimiento de lo que viene en la Biblia, tú tienes que aplicarlo y obedecer los mandamientos de Dios porque tú amas a Dios, ¿verdad? Como dice en Marcos 7:5, ¿se acuerdan? Los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron a Jesús, ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos en vez de comer con manos impuras? O sea, los fariseos, ¿verdad? Que eran los que se la pasaban ahí en la iglesia, los que se sabían la Biblia de atrás para adelante, ¿verdad? Eran los primeros que atacaban a Jesús con cualquier cosa, nomás estaban esperando que se equivocara, que faltara alguna ley para entonces atacarlo, ¿verdad? Pero ahí Jesús aprovechaba, ¿verdad? Y a decir, cambiarles el paradigma, ¿verdad? Cosas que ellos lo hacían por tradición, ¿verdad? Porque hay muchas tradiciones y formas de pensar dentro de la iglesia, pero que no tienen ninguna base bíblica, ¿verdad? Cuando tú empiezas a ver eso, va a haber, desgraciadamente, crítica de entre los mismos hermanos o oposición para ti, ¿verdad? Y a lo mejor vas a recibir, no sé, intimidación, oposición, ¿verdad? Y no nada más del mundo, sino también de la iglesia, por tener una renovación de tu mente, ¿verdad? Y es parte del proceso, es parte del proceso. Entonces, nomás para que sepas que también esto va a implicar. También va a implicar soledad. ¿Y a qué nos referimos con esto? ¿Verdad? En tu proceso de renovación de la mente llega un punto en donde te topas que hay muy pocos como tú, que hay muy pocos en el proceso que tú estás viviendo, ¿verdad? Y que te encuentras solo, ¿verdad? Porque de repente aceptas temas incómodos, ¿verdad? Que no en todo el mundo lo practica o no todo el mundo lo habla, ¿verdad? O lo aplica. Entonces, como dice en Juan 6:60, dice, al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, les reprochó. Esto les causó tropiezo. Desde entonces, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? O sea, imagínense, esto lo hacían sus propios discípulos, no le entendían, ¿verdad? Y la Biblia, ¿verdad? Nos advierte también de esto en 2 Timoteo 4:3. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. O sea, lo que estábamos diciendo ahorita, ¿verdad? Tú aceptas tal cual todo lo que viene en la Biblia y lo sigues tal cual dice aquí. Prepárate porque aún entre creyentes no vas a encajar, ¿verdad? Porque la gente, los creyentes light, pues van a donde les hablan bonito, ¿verdad? Donde
solamente quieren escuchar lo que quieren escuchar y no la verdad, ¿verdad? Muchas veces sabemos lo que dice la Biblia y no nos atrevemos a predicarlo por temor a lo que diga la gente, ¿verdad? Y desgraciadamente y tristemente hay muchos pastores de iglesias que así lo hacen y así prefieren predicar cosas bonitas, cosas light, para que no se les vaya la gente de las iglesias, ¿verdad? No, yo prefiero aquí, mira, les hablo bonito o traen muchas cosas de muchos temas, ¿verdad? Que no son bíblicos o omiten muchas cosas de la Biblia. Ahorita lo hemos visto en el taller de esta última sesión, el taller de persecución, los que estuvieron este martes, ¿verdad? Cómo mencionaban varios pastores, ¿verdad? De la iglesia conocidos que empiezan entonces a adoptar los paradigmas de este mundo con tal de tener más personas o por otra motivación. Empiezan a casar a los personas homosexuales, ¿verdad? Empiezan a adoptar los pecados de este mundo, ¿verdad? Los empiezan a hacer ellos también, ¿verdad? Que van en contra de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas, ¿verdad? Ahorita que estamos, ¿verdad? En un momento, pues, súper de los últimos tiempos, cada vez vemos más fuerte esto, ¿verdad? Cómo los pastores están adoptando mejor los paradigmas de este mundo en vez de el paradigma que viene en la Biblia, ¿verdad? De acuerdo a lo que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? Y, y hay veces que por predicar la verdad, pues muchos se incomodan y se van, ¿verdad? Y eso es lo que muchos quieren evitar, porque como dicen por ahí, la verdad no peca, pero incomoda. Primera de Suri, no se crean, no, es una frase, ¿no? Que la verdad no peca, pero incomoda mucho y muchos por evitar incomodar a las personas, no les hablan con lo que dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, pues son temas incómodos para las personas, ¿verdad? Entonces, bueno, esto también implica también que comprendes temas complejos, hablas temas que los demás no captan o no quieren captar, ¿verdad? Como dice en 1 Corintios 2:6. Sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, si hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. Más adelante viene también en 1 Corintios 3, del 1 al 2. Yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como espirituales, sino como inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, aún son inmaduros, ¿verdad? Hay veces que Dios, cada quien, ¿verdad? Tiene un proceso diferente. Cada quien avanza de diferente manera. Y tú estás en tu proceso, ¿verdad? De mente renovada y todo, de santificación y estás adoptando de acuerdo a los paradigmas y lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y entonces tú te encuentras en este mover del Espíritu Santo contigo y tú tienes otra sintonía con tus mismos hermanos de la iglesia, ¿verdad? O sea, te das cuenta que no están hablando lo mismo, que ya no, aún con tus hermanitos, ya no nos vamos en el mundo, o sea, ya aún con los hermanos de la iglesia, están en diferentes sintonías porque están en diferentes etapas, ¿verdad? Quieres compartirles lo que Dios te está dando en ese momento, pero pues ellos no te entienden, no saben de lo que estás hablando, ¿verdad? Y esto de alguna manera hace que tú te sientas solo, ¿verdad? Y es normal, o sea, es normal, todos, es normal por el hecho de que Dios, cada quien tiene su propio proceso de diferente manera, ¿verdad? Dios actúa de forma personalizada con cada quien, ¿verdad? No todos tenemos los mismos problemas o el mismo proceso, ni las mismas cosas que tenemos que renovar, ¿verdad? Hay unos que nos cuesta más que otros, o unos son más rápidos que otros, entonces todos tenemos diferentes procesos, ¿verdad? Y por eso es que como que ya algo que tú quieres compartirlo con tu hermano, pues ella ya no te entiende, ¿verdad? Entonces es normal que tú te empieces como que a sentir solo, ¿verdad? En ese proceso, en el proceso.
¿por qué se le muestra esta sabiduría a los maduros y no a los nuevos? Pues porque no tienen la mentalidad para comprenderlo ni actitud para recibirlo, ¿verdad? Obviamente no le va a dar lo mismo a los que acaban de nacer en Cristo que a los que ya están avanzados en el proceso de la renovación de la mente. Y fíjense, no estoy diciendo de a los que tienen muchos años en la iglesia, porque nada tiene que ver una cosa con otra. El hecho de que tú tengas 30 años en la iglesia no quiere decir que estés súper maduro espiritualmente. Puedes haber seguido bebé todo ese tiempo, ¿verdad? Hasta que tú no tengas un proceso de renovación de la mente, ¿verdad? Entonces es la forma en que tú vas a poder tener esa madurez espiritual, ¿verdad? No hay otra forma. Entonces, no depende de los años que tú estés yendo a la iglesia o que te consideres cristiano. Pudiste incluso nacer en una cuna cristiana, pero eso no te hace que ahorita a tus 30 y tantos años seas súper maduro. No te hace eso, ¿verdad? Es el proceso y el proceso de renovación de mente y el proceso de santificación que te convierte te da esa madurez, ¿verdad? Espiritual. Entonces, como dice en Hebreos 5:11, nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan, ¿verdad? En Mateo 7:6 dice, no den lo sagrado a los perros. O sea, ya nos dijo perros. No sea que se vuelvan contra ustedes y lo despedacen, ¿verdad? Ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que los pisoteen. O sea, ¿eso qué quiere decir? No se ofendan, ¿verdad? Pero que la Biblia en verdad me da mucha risa porque te habla súper claro. O sea, en verdad que eh, va directo, ¿verdad? No se habla con rodeos. Y aquí lo que quiere decir es que pues no te va a dar un conocimiento sagrado a un bebito, ¿verdad? Porque no lo vas a saber entender. Entonces ya él se espera, ¿verdad? Conforme tú vayas creciendo, teniendo una madurez espiritual, te va dando más información y más conocimiento, ¿verdad? Y entonces, para que la puedas entender realmente, ¿verdad? Si no, pues a un bebé, pues no entiende. O no le podemos dar carne a un bebé, ¿verdad? Tenemos que empezar con lechita y luego ya verduritas picadas y molidas y ya después la carne. Así también es a nosotros, ¿verdad? Es todo un proceso. Y bueno, entonces, bueno, aceptas temas incómodos, ¿verdad? Comprendes temas complejos, ¿verdad? Empiezas a entender más. Conforme tú te vayas llenando el conocimiento de Dios, empiezas a comprender temas complejos y también te atreves a hacer cosas o sacrificar cosas que otros no, ¿verdad? Como que se acuerdan de Demas, ¿verdad? Que tanto mencionado, bien famoso, según de Timoteo 4:10. Demas me abandonó porque ama las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica, ¿verdad? O sea, él no estaba en el mismo nivel ni de compromiso ni de sacrificio que Pablo estaba. Por eso dijo, mejor aquí yo me voy. Yo no aguanto todo lo que estoy haciendo, yo mejor me voy, ¿verdad? Entonces, cuando tú te atreves a hacer cosas o sacrificar cosas que otros no, ¿verdad? Pues también te quedas solo. Sientes ese sentimiento de que, bueno, no todos están dispuestos a pasar tiempo en la Biblia o, por ejemplo, ahorita en un taller, ¿verdad? No, mejor yo me voy a un café o a hacer otra cosa, ¿verdad? Y no voy a estar contigo. Entonces ahí es cuando, pues a lo mejor empieza a tener este sentimiento de soledad o que no estás acompañado con alguien, ¿verdad? Pero es normal, ¿verdad? Es parte del proceso, es parte de lo que implica, ¿verdad? Aquí también en 2 de Timoteo 1:8, Pablo a Timoteo le decía, así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también con el poder de Dios debes soportar sufrimientos por el Evangelio, ¿verdad? O sea, tienes que estar dispuesto a sacrificar, a sufrir por el Evangelio, ¿verdad? Y también por tener este proceso, por tener esta perspectiva diferente, ¿verdad? Hay personas
O hay veces que personas te van a sacar la vuelta por los problemas o por la misma posición que estás teniendo con el mundo o con los mismos de la iglesia, de, ay, no, ahí viene este polémico, el que se apega mucho a la Biblia, mejor hay que sacarle la vuelta, ¿verdad? Digo, y comienzas así como que una transición del mundo de estar en el mundo, ahora en Cristo, es un proceso, ¿verdad? De renovación de mente que ya te haces como que incompatible. Ya no eres compatible ni con el mundo, ya no eres compatible con muchas cosas que tú solías compartir con tus amigos, ¿verdad? Del mundo. Ya es algo que va a tener que pasar, ¿verdad? En cierto punto de este proceso, tú vas a tener que enfrentarte de eso y es normal y debes de, porque si no, entonces algo no estás haciendo bien, porque no puedes, uno no puede estar conviviendo con el mundo como si tienes una mente renovada, ¿verdad? Si ya estás con otra perspectiva, ¿verdad? Y bueno, ahora vamos a también a ver que esto no es para todos, ¿verdad? Este proceso de la mente renovada no es para ti si no hay valentía de tu parte para soportar todo esto que estamos hablando. Si tú no soportas un rechazo, si tú no soportas una oposición, si tú no soportas una crítica, entonces este proceso de renovación pues no es para ti, ¿verdad? Si tú eres un cobarde, ¿verdad? Y no estás dispuesto con la valentía que Dios te da para enfrentar todo esto, ¿verdad? En contra de quien sea, de tus amigos del mundo y todo, pues esto no va a ser para ti, o sea, vas a desistir en algún momento de este proceso, ¿verdad? Pero acuérdense que los cobardes, ¿verdad? No tienen un muy bonito destino final, ¿verdad? Según lo dice la Biblia. Entonces, yo, ¿verdad? Te recomiendo que seas valiente, ¿verdad? Y que puedas, pues, tener, ¿verdad? Ese soporte para todo rechazo, para toda oposición, para toda crítica, para todo lo que te digan, que tú puedas ser valiente, ¿verdad? Para defender tu fe, para defender la voluntad de Dios que tiene para ti, para tu vida, para tu familia, ¿verdad? También no es para ti si te importa el qué dirán otras personas, ¿verdad? Es bien importante que tú tengas que morir a ti mismo, ¿verdad? Si a ti te importa, por ejemplo, qué dicen de ti, qué dice la gente, que manchar tu reputación, o sea, ay, no, ya me van a decir que soy, no sé, homofóbica o que soy intolerante, ¿verdad? Porque acuérdense que ahorita el mundo está de que a las cosas buenas las van a llamar malas y a las malas buenas, ¿verdad? Entonces ya eres al revés. Entonces, si a ti te preocupa lo que dirán para ti, entonces, pues esta renovación de la mente no es para ti, ¿verdad? Si tú no estás dispuesto a sentirte solo, y eso no vas a estar solo, porque es Dios, siempre va a estar contigo, ¿verdad? Dios es el que está contigo en este proceso de la renovación de mente. Tú solo no puedes, eso ya lo habíamos aclarado, ¿verdad? Es el Espíritu Santo que está contigo, que está ahí ayudándote a tener esta renovación. Pero si tú no estás dispuesto por el hecho de que tus otros hermanos traen otro proceso, traen otro ritmo, no están en el mismo nivel madurez que tú, ¿verdad? La misma madurez que tú. Entonces, pues tampoco esto es para ti. Y bueno, esto el enemigo lo va a querer usar, porque al final de cuentas, acuérdense que Satanás no se quiere ir solo, ¿verdad? Él siempre va a tratar de regresarse a ti, a su redil, y entre más, mejor, ¿verdad? Y siempre va a utilizar diferentes formas para lograrlo, ¿verdad? El mundo y la iglesia carnal, la iglesia light, ¿verdad? Con los castigos que implementa, tratará de conformarte a su forma de pensar, ¿verdad? A sus valores.
de perdedor, de esclavo que tenías con él. Y no parará con eso, ¿verdad? Hasta que lo logre. Tratará de jalarte, tratará de hacer muchísimas cosas para que te pierdas junto con él, aún después de haber recibido al Señor Jesús en tu corazón, ¿verdad? No nada más él impide que una persona sea salvo, sino aun cuando es salvo, él trata también de no sea por vencido, ¿verdad? Él quiere jalar a los que más puedan, ¿verdad? Y va a usar muchas veces todas estas cosas que hemos visto, crítica, rechazo, por oposición, ¿verdad? Hacia tu vida, para que tú no aguantes esa presión, ¿verdad? En este proceso y tú, ay no, esto está muy difícil. Mejor regresémonos al mundial, como le decimos, ¿verdad? Y no, o sea, tú tienes que siempre estar firme, ¿verdad? En lograr esa meta de llegar a ser el varón perfecto, ¿verdad? Como Dios quiere que tú seas, tener esa mente de Cristo, ¿verdad? Como dice, bueno, hablando de la iglesia de Sardis, no sé si se acuerdan, en Apocalipsis 3, del 1 al 3, como le dice, conozco tus obras, tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí. Eso les decía el Señor, ¿verdad? O sea, esta iglesia de Sardis, se había desviado, ¿verdad? Y había adoptado la doctrina de este mundo, así como muchos de repente lo hacen, ¿verdad? Que ya, a pesar de que tenían el conocimiento, a pesar de que sabían cómo tenían que actuar, cuál es la voluntad de Dios para sus vidas, al no soportar esto, porque nadie les advirtió como lo estamos viendo en ese taller, ¿verdad? De que iba a haber oposición, iba a haber críticas, iba a haber cosas así, pues caen y ya mejor no lo aguantan, ¿verdad? Y paran este proceso, ¿verdad? Porque no aguantan ese rechazo del mundo, ¿verdad? Y quiero decirte que Satanás no ha desistido ni va a desistir de ti. Él va a usar cualquier cosa para volverte a su redil, ¿verdad? Volver a que tú te conformes como a este mundo, ¿verdad? A que tú valores las cosas de este mundo y le des más valor a este mundo y no le des valor a lo que realmente hemos aprendido, ¿verdad? En este taller. Como dice en Apocalipsis 2:7 y muchos versos en Apocalipsis 17:26, del 3 al 5, del 12 al 21. Por eso, al que venciere, yo le daré, ¿verdad? Hay unas cosas de las que dice, yo le daré la corona ¿verdad? Como recompensa, ¿verdad? Y es padre que te digan esas cosas porque luego uno piensa que todo el mundo está en el mismo canal, ¿verdad? Y resulta que no, te topas con este tipo de cosas, entonces es padre que en este taller estemos viendo, ¿verdad? Que va a haber oposición, que no va a ser todo color de rosa, que Satanás siempre va a querer jalarte, ¿verdad? Para que tú regreses, pero mantente firme en Dios, mantente firme en lo que Dios ha dado a ti, te ha revelado. En el proceso que tú estás teniendo, no lo pares, al contrario, sigue adelante, Dios está contigo, ¿verdad? Y Dios pone también personas como los que estamos aquí, ¿verdad? Para ayudarte, para jalarte, para animarte, ¿verdad? A lo mejor yo siempre yo te aconsejo que busques tal vez personas que no tiene que ser un pastor, ¿verdad? Pero personas que a lo mejor tú piensas que a lo mejor ya recorrieron ese camino, ¿verdad? Ya están en otro proceso, pues júntate con ellos, ¿verdad? Para que te ayuden a jalarte, a animarte, ¿verdad? Este, es bueno que tú estés y sobre todo, si tú no te congregas en una iglesia, es súper importante, primordial que lo hagas ya, estar dentro de una iglesia congregándote, ¿verdad? Que estén sobre todo en el mismo nivel o que estén juntos avanzando, es importante estar animándonos unos con otros, ¿verdad? Orando unos por otros, ¿verdad? Porque somos humanos y de repente hay días en que el Satanás nos quiere
jalar, ¿verdad? O tentar con cualquier cosa, pero ahí es cuando tú pides apoyo en oración, pides ánimo, palabras de ánimo y un hermano te manda un texto, te recuerda alguna promesa de Dios, ¿verdad? O algo. Entonces eso es algo que todos necesitamos, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos un grupo en WhatsApp. Si tú estás viendo este video y no estás en este grupo, mándame un mensaje para poderte agregar. Ahí, pues hemos formado un grupo muy bonito donde, pues ahí ponemos palabras, ¿verdad? Compartimos información, predicaciones y todo, que nos ayudan a seguir avanzando en este proceso, ¿verdad? Entonces es bueno también tener esto. Y bueno, también es importante, bueno, eso también lo tenía, aunque se me olvide la presentación. Es importante que hay actitudes que tú tienes que tomar en cuenta, ¿verdad? Para cuando tú tienes una mente renovada, ¿verdad? Cuando tú tienes una mente renovada, pues no creas que ya lo lograste todo. O sea, no creas que esa es la meta. Muchos se creen mucho, ¿verdad? Y, ay, bueno, yo ya renové mi mente, ¿verdad? Ya, o sea, ya pienso muy diferente y empiezan entonces a enorgullecer, ¿verdad? Entonces aquí, pues yo te digo, no te envanezcas, ¿verdad? No porque sí, gracias a Dios ya has avanzado con este conocimiento, pero aún falta mucho por recorrer. Aún hay mucha información que necesitas, ¿verdad? Si tú crees que has avanzado, yo te felicito hasta donde has estado llegando, ¿verdad? Pero es importante saber y reconocer que todavía falta mucho por aprender todavía, ¿verdad? En Primera de Corintios 8, del 1 al 2, dice, mientras el conocimiento nos hace sentir importantes, es el amor lo que fortalece a la iglesia. El que cree que sabe algo, todavía no sabe cómo debería saber. O sea, si tú crees que sabes algo, pues todavía no sabes nada, porque falta mucho, ¿verdad? Es un proceso, ¿verdad? Que nos va a tomar, yo creo que toda la vida en ser ese hombre perfecto con la mente de Cristo. Es todo un proceso que nos lleva toda la vida. No es algo que vas a aprender en este taller o todos, es un proceso, porque aunque tú te sepas la Biblia, necesitas aplicar. Y como yo les comentaba en otras sesiones, cada vez que yo leo la Biblia, aprendo una cosa nueva, aprendo una perspectiva nueva, ¿verdad? Que a lo mejor si yo no estaba viviendo por cierta circunstancia, ahora que sí, ya ese mismo versículo que lo volví a leer, ya lo veo con otra perspectiva, ¿verdad? Y no sé si sea por la circunstancia o por la renovación de mente, pero ya lo ves diferente, ¿verdad? Entonces siempre se aprende algo nuevo, aún del mismo pasaje bíblico, ¿verdad? No des por sentado de que porque ya lo leíste una vez, ya no necesitas leerla nuevamente. No, al contrario, hay que leerla y releerla otra vez, ¿verdad? Si la leíste en una versión, pues ahora léela en otra versión. Ahorita hay tantas versiones, ¿verdad? De la Biblia que te ayudan a tener más amplitud, ¿verdad? De un mismo verso. Entonces, es súper, súper importante que tú sigas, ¿verdad? Aprendiendo en esto. Primera de Pedro 3:15 dice, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, ¿verdad? Tú no tienes por qué hacer sentir menos a las personas porque tú tienes conocimiento, ¿verdad? No te enorgullezcas de lo que tú sabes, ¿verdad? Lo que tú tienes es solo un grado de madurez, no tienes toda la madurez. Hay una persona, como yo siempre digo, hay una persona peor o una mejor que tú, ¿verdad? Y aquí aplica. Hay una persona menos madura y hay otras personas más maduras que tú, ¿verdad? No es que tú ya seas súper maduro y que ya lo sabes todo, ¿verdad? Tú eres valioso. Algo que tú tienes que tener en cuenta, en mente, es que tú eres valioso por lo que Jesús hizo por ti y por la actitud que hay en tu corazón, no por el conocimiento ni las habilidades o las cosas que tú posees, ¿verdad? Eso no te hace valioso. Te hace valioso lo que Jesús ya hizo por ti, ya hizo por mí,
Entonces es bien importante que no haya ese orgullo de que, yo ya sé todo, ya me sé, ya sé cómo actuar. Pues no, ¿verdad? Que no se te suba. Entonces, bueno, la otra actitud que tienes que tener, que no rechaces, ¿verdad? No condenes, no menosprecies a tu hermano, ¿verdad? Si hay hermanos que no tienen conocimiento, lo va a ver. No tienes por qué condenarlo, ¿verdad? Ni no tienes por qué rechazarlo ni menospreciarlo, al contrario. O sea, tienes que ayudarlo, compartirle, ¿verdad? Orar por él, ¿verdad? Compartirle y animarlo a que también tenga este conocimiento, que siga avanzando en este proceso, ¿verdad? Como dice en Romanos 14, del 1 al 6, reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. A algunos su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. El que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas, y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie o que caiga es asunto de su propio Señor, y se mantendrá en pie, porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Hay quien considera que en un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. El que le dé importancia especial a cierto día lo hace para el Señor. El que come de todo, el que come de todo, come para el Señor y lo demuestra dándole gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y también da gracias a Dios. Así que dejemos de juzgarnos unos a otros, porque al contrario, propónganse vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. Yo sé y estoy convencido por la autoridad del Señor Jesús que ningún alimento en sí mismo está mal, pero si alguien piensa que está mal comerlo, entonces para esa persona está mal, ¿verdad? Es bien importante que tú uh, ayudes a, a tus hermanos, ¿verdad? Tus hermanos de la fe que están viviendo el mismo proceso que a lo mejor tú ya viviste. Y que no seas tropiezo, y ten en cuenta mucho tus testimonios, ¿verdad? Muchos hermanitos, bebés, te están viendo a ti, cómo tú estás actuando. Entonces, que tu testimonio no sea causa de tropiezo para ellos, ¿verdad? Y tampoco entres en discusiones, ¿verdad? Si sabes que a ellos les falta conocimiento, pues no te pongas, es como discutir con un bebé, ¿verdad? No te pongas como un niño a discutir como con un niño, ¿verdad? Sino entiende que ellos están en un proceso, ¿verdad? Tampoco los condenes, ¿verdad? Luego empiezan de repente muchos fariseos en la iglesia que empiezan a condenar a las personas, ¿verdad? Sin entender que todavía son bebés, ¿verdad? Que todavía hay hermanos bebés que están en el proceso, y en vez de ayudarles, en vez de compartirles conocimiento, ¿verdad? Orar por ellos, los condenan, ¿verdad? O discuten con esos niños, con esos bebés espirituales, ¿verdad? Entonces, no hagas eso, no es para que los menosprecies, o que digas, este es un bebé, no entiende nada, o es un niño. No te expreses así de tu hermano, no tienes que tener esa actitud, ¿verdad? Al contrario, tienes que ser compasivo con él, ¿verdad? Considerándote a ti mismo, porque de alguna manera tú ya estuviste también en ese nivel, ¿verdad? Todos pasamos de bebés a adultos, ancianos, ¿verdad? No nacemos y ya somos ancianos, no lo sabemos todo, desde que vamos empezando, todos hemos pasado por ahí, ¿verdad? Como dicen Romanos 15:1, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. En 1 Corintios 10:12, que dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga, ¿verdad? Si tú piensas que tú ya tienes conocimiento y bueno, ya tengo una mente renovada y bueno, ya, pues no, mejor checa qué más te hace falta, ¿verdad? Y ve bien para que no caigas y no vuelvas a caer, y que al contrario, seas de bendición para otras personas, ¿verdad? Que a lo mejor experiencias que puedas compartir,
¿verdad? Puedan ayudar a otras personas que vivieron o están viviendo lo mismo que tú viviste, ¿verdad? Y que Dios pueda glorificarse en medio de esa situación, ¿verdad? Y sobre todo también, no hagas cosas buenas que parezcan malas, ¿verdad? No porque tú ya tienes el conocimiento, que el conocimiento te da libertad, puedes hacer lo que tú quieras porque pues tú tienes el conocimiento y sabes que ciertas cosas que te permite la Biblia, tiene libertad para hacer, ¿verdad? Tienes que cuidar tu testimonio y, como dije anteriormente, no ser tropiezo, ¿verdad? Para otras personas. En 1 Corintios 8, del 9 al 10 dice: sin embargo, tengan cuidado de que su libertad no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles, porque si alguien de conciencia débil te ve a ti, que tienes este conocimiento, comer en el templo de un ídolo, no se sentirá animado a comer lo que ha sido sacrificado a los ídolos, ¿verdad? Entonces es bien, bien importante que cuides el testimonio, ¿verdad? Que sobre todo para los bebés, para los que están apenas en esto, que no saben ni qué onda, que no, todavía no saben distinguir si está bien, si es que está bien, que está mal y todo eso, es importante que tú cuides muy bien no ser de tropiezo para tus hermanos, ¿verdad? De la fe, los que están en este mismo, están comenzando este proceso. Y como ya había dicho, pues escoger las discusiones, ¿verdad? No estar discutiendo de un tema que no, o sea, si con la persona que quiere discutir sabes que pues está empezando apenas, ¿verdad? Digamos que es necio, ya habíamos dicho que necio es alguien que no tiene ese conocimiento, entonces no te pongas a discutir con esa persona, ¿verdad? No, mejor invítalo a un taller o invítalo a leer la Biblia, ¿verdad? Para que no tiene por qué haber una discusión de ciertos temas, ¿verdad? Y bueno, también es importante, ¿verdad? Yo te invito, ¿verdad? Ahorita con todo este conocimiento que hemos aprendido, ¿verdad? eh, la invitación a formar parte del círculo íntimo del Señor, ¿verdad? Así como el grupo VIP, el grupo Petit Comité, no sé cómo decirlo, para que te sientas privilegiado, ¿verdad? Que no cualquiera Dios lo lleva con este conocimiento, ¿verdad? No cualquiera tiene acceso a este conocimiento, ¿verdad? Como dice en Mateo 11:25, en aquel tiempo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las ha revelado a los niños que son como niños, a los que son como niños, ¿verdad? Mateo 17:9 dice: mientras descendían de la montaña, Jesús les ordenó: no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre se haya levantado de los muertos, ¿verdad? Entonces, así siéntete tú, ¿verdad? No te sientas solo, ¿verdad? Que tú estás solo, ¿verdad? Con este proceso, no, al contrario, siéntete como esas personas privilegiadas donde Dios los está llevando a otro nivel espiritual, a otro nivel de madurez, ¿verdad? Con otra perspectiva de Dios, ¿verdad? Pero sobre todo es importante que tú puedas compartir este conocimiento también a las personas alrededor de ti, ¿verdad? A tus hermanos en la fe, ¿verdad? Que no te quedes tú con este conocimiento, sino también lo puedas compartir a las personas que lo necesiten, ¿verdad? En Apocalipsis 3:12 dice: al que salga vencedor, lo haré columna del templo de mi Dios, y ya no saldrá jamás de ahí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios, y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. Yo creo que todos queremos ser eso, ¿verdad? Sabemos que en la nueva Jerusalén dice que nosotros aquí, ¿verdad? Va a grabar nuestro nombre, ¿verdad? El nombre de Dios sobre el nombre de la nueva Jerusalén, ¿verdad?
Entonces, eso es un privilegio muy, muy grande, ¿verdad? Que vamos a poder tener, eh, eh, pues más adelante, ¿verdad? Pero para esto, tú tienes que no parar, seguir en este proceso de la renovación de la mente hasta lograr la meta, ¿verdad? Puede haber muchos obstáculos, puede ser desgastante, puedes verte solitario de repente, como lo hemos visto en esta última sesión, pero vale la pena, ¿verdad? Vale la pena. Aquí les muestro una imagen, ¿verdad? Cuando alguien, no sé quién ha escalado montañas, ¿verdad? O el Popo por allá, creo que mi tía tuvo la oportunidad. Pero bueno, cuando alguien, ¿verdad? Va escalando una montaña, a lo mejor piensas que estás solo, ¿verdad? Pero ya que llegas a la cima, ¿verdad? Ves que hay otros que también llegaron, pero llegaron antes que tú, ¿verdad? Más gente que pagó el precio, ¿verdad? Que no fueron muchos, fue un grupo selecto, pero hay más personas adelante de ti que ya han pasado este mismo proceso, ¿verdad? Entonces no estás solo. Yo te animo que sigas avanzando en este proceso de santificación, que muchos ya han pasado. No eres el único ni eres el último. Y pues que sigas avanzando, Dios está contigo, estamos nosotros también para ayudarte en oración, apoyarte en conocimiento, apoyarte a animarte a seguir, ¿verdad? Pero es importante que no pares este proceso, que sea lo que sea, ante cualquier circunstancia, tú ya ahora sabes cómo tener la perspectiva de Dios, cómo lidiar con las heridas que te hagan diariamente, ¿verdad? Ahora sí que ya no tienes excusa, ¿verdad? Acuérdate que las águilas no vuelan juntas, ¿verdad? No vuelan en parvada, vuelan en altos niveles y así tenemos que volar tú y yo, ¿verdad? Y Dios soportando todo porque has decidido pensar diferente, pensar como Dios quiere que pienses, ¿verdad? No te desanimes para nada cuando ya no encajas, cuando llegues en ese momento que ya no encajas en este mundo, que ya no encajas en tu círculo de amistades, no te desanimes. La idea es que sea algo normal para ti, ¿verdad? No encajar en este mundo tiene que ser algo que normal, ¿verdad? Y más ahorita con todo lo que estamos viviendo, ¿verdad? Porque ya no formas parte del mundo, ya no formas parte de ese grupo, ¿verdad? Has decidido avanzar, ¿verdad? Avanzar en este proceso. Entonces, tu trabajo es seguir avanzando en este proceso de santificación y no parar, ¿verdad? Y bueno, pues con esto terminamos nuestro taller de mente renovada. Si tú estás viendo este video y tienes alguna duda, alguna pregunta, pues te invito a que nos contactes por ahí, nos mandes un mensajito, para también, pues, seguir avanzando, ¿verdad? El próximo taller que sigue es después de es el de liberación, ¿verdad? Liberación y perturbación demoníaca. Es bien importante que tú veas este taller porque ahí aprendes todas las cosas que por ignorancia te metes en lugares que no debes de estar, ¿verdad? Y abres puertas a Satanás donde tú le das como que pase libre, ¿verdad? A tu vida. Entonces, para que tú cierres esas puertas y veas todo el tipo de las maldiciones que aún se heredan, ¿verdad? Ahí en ese taller vas a aprender cómo poder lidiar con ese tema también, que es súper, súper importante. Es el taller que sigue después de aquí. Si quieres tener acceso a este taller, pues contáctanos también para poderte mandar la información. Y pues con esto acabamos el taller de mente renovada. Espero en verdad que sea de bendición para tu vida. Puedes ver las sesiones, ¿verdad? Las grabaciones. Una y otra vez sigue completando tus notas, y pues recuerda que no estás solo, ¿verdad? El Espíritu Santo está contigo y Él es el que hace el trabajo, ¿verdad? Entonces les invito a que
podamos orar, ¿verdad? Para concluir la sesión. Señor Jesús, te doy muchas gracias, Padre, por todo, Señor, lo que tú nos has enseñado en este taller, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por el conocimiento. Te pedimos, Señor, que tú sigas tomando el control de este proceso de la renovación de nuestra mente, Señor. Ayúdanos a ser fieles a ti y a este proceso de renovación, que no paremos, Señor, que sea algo que sigamos haciendo y que tú des esa renovación de nuestro entendimiento, que cada vez actuemos más conforme a lo que dice tu palabra y que seamos transformados, Señor, a la imagen de Cristo, Señor, que esa es nuestra meta, Señor. Queremos agradarte, Señor, con cada acción, con cada pensamiento, con cada cosa, Señor, que hagamos en esta tierra, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos a hacerlo, Señor, y te damos gracias. Te doy gracias por cada una de las personas que pudieron tomar este video, Señor, que pudieron tomar este taller. Te pido, Señor, que tú grabes en su corazón y en sus mentes todo esto, Señor, y que sobre todo sigan aplicando este conocimiento, Padre, para que tú los puedas llevar a otro nivel, Señor. En el nombre de Jesús.